Gracias, Carlos. Para mí un gusto estar participando hoy en esta tercera ocasión. Hoy en día, claro, en una versión virtual, producto de toda esta pandemia que nos está afectando a nivel global, pero importante e interesante saber que nos podemos adaptar a esta nueva era y podemos igual entregar contenido y conocimiento para que pueda ser útil. En esta ocasión, la intención de conversar hoy con ustedes va por, digamos, poder tocar el tema del valor de la longevidad en vacas lecheras desde una perspectiva que hemos ido desarrollando ya en los últimos 2 años y tratar de poder llevarlos en este viaje y compartir un poco la visión que tenemos respecto a cómo influir y cuál es la importancia y relevancia de este tema. Básicamente en esta producción, o en esta presentación, perdón, vamos a tener una pequeña introducción. Voy a hacer un súper corto repaso del ciclo de la vida de la vaca, básicamente para unar criterio, y después entrar en temas para poder ver cuál es el valor de la longevidad en términos de cuál es el impacto de las tasas de eliminación, cómo nosotros podemos influir eso desde la perspectiva del periodo de transición, respecto al estrés metabólico y las enfermedades metabólicas, cómo nosotros alineamos estas acciones para poder prevenir el impacto que van a tener estas enfermedades en lo que es longevidad. Básicamente también retomar un concepto, o más que nada hablar de un concepto que es resiliencia, y así cerrar con algunas conclusiones y ver si puedo responder algunas preguntas que vayan surgiendo. El valor de la longevidad en las vacas. Esto comienza hace un tiempo atrás, también cuando uno de los principales paradigmas, por lo menos que personalmente me hice o traté de derribar, relacionados con que uno siempre asocia que las vacas que tienen mucha más producción o producen más kilos de leche por lactancia son aquellas que viven menos. Curiosamente, cuando hicimos este análisis y tomamos en cuenta la producción por lactancia o la cantidad de leche que se entregaba a la industria y le dimos por el número de animales, nos encontramos con países que tienen tremendas producciones por animales, y cuando nosotros vemos cuál es el promedio de lactancia de esos animales, encontramos que no es que las vacas vivan menos. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, en el caso de Arabia Saudita, vemos que las vacas están produciendo 11.000 kilos de leche, y en términos de lactancia promedio están por debajo de las 3,2 lactancias, casi las 3 lactancias. Consecuencia, cuando vemos un país, por ejemplo, como China, que está invirtiendo un montón también en su modelo productivo, las vacas están alrededor de los 6.700, casi 7.000 kilos de leche, pero consecuencia, siguen teniendo el mismo número de lactancias que una vaca que produce 11.000 kilos en Arabia Saudita, entendiendo las diferencias que hay en los sistemas productivos, entendiendo que una vaca probablemente bajo un medio ambiente donde se sufre más de estrés calórico, pero también hay otras condiciones comerciales que permiten invertir un poco más, pero finalmente lo que queremos llegar es que en promedio, cuando nosotros revisamos, por lo menos estos 26 países que tuvimos la posibilidad de revisar sus datos, el promedio de lactancias es alrededor de 3,16, más o menos 0,3 lactancia. Conversábamos antes del inicio con Carlos que en el caso de Costa Rica, la producción promedio, por lo menos la que tengo informada, o la que pude encontrar del 2019, de un paper de Gloria Castillo, habla de alrededor de 5.000 kilos de leche por lactancia, y que probablemente las vacas, conversamos con Carlos, no logran hacer la tercera lactancia. Y eso también guarda un poco en línea con lo que pasa acá, cuando nosotros vemos países como, por ejemplo, Chile, que ha ido avanzando un montón también en lo que es producto de la forma en que se paga el precio de leche en Chile, ha sido un poco beneficioso también para los animales, ya que se está pagando mucho más por sólido. Entonces dietas más calientes, que eran un poco más agresivas para el rumen, hoy en día se usan bastante, con mucho más criterio. Ha habido un incremento en las lactancias. Pero también vemos que hay espacio para mejorar. Y eso fue lo que motivó todo este análisis o la intención de presentar este trabajo a ustedes hoy. Básicamente, ¿qué es longevidad?
Y longevidad está relacionado con el tiempo que la vaca va a permanecer en el rebaño. Hay distintas definiciones, pero a mí me gustaría que hoy en día nos enfoquemos básicamente en lo que es longevidad funcional. Si bien longevidad es, desde la perspectiva productiva, el tiempo de vida útil o lechero que puede tener una vaca desde que nace hasta que muere en el rebaño, a mí me gustaría que nosotros veamos estas dos definiciones de longevidad, una que es longevidad verdadera, que se refiere a la capacidad que tiene el animal finalmente de retrasar su tasa de eliminación o su sacrificio. Y longevidad funcional, que es esta definición donde habla de la capacidad que tiene el animal de retrasar ese sacrificio pero involuntario. Eso es lo que, básicamente, una de las, para mí, uno de los pilares importantes y de tener claro al momento de hablar de longevidad. Porque podemos hablar mucho de longevidad, pero finalmente lo que tenemos que lograr es cómo aterrizamos esto que es conceptual a algo que podemos llevar a cabo en el campo. ¿Por qué la longevidad es importante? Si bien esta diapositiva tiene un montón de texto, me quiero focalizar básicamente en que hay tres ejes muy importantes para la longevidad que hoy en día nos van a ayudar a nivel global para medir el éxito de los productores. Es un factor crucial para medir el éxito de los productores. ¿Por qué? Porque la longevidad está relacionada primero con bienestar animal, segundo con sostenibilidad y por supuesto con rentabilidad. Voy a volver a estas conclusiones o a todo este texto que está escrito ahí después, pero básicamente, ¿por qué bienestar animal? Porque primero que todo, uno de los factores que afecta directamente la longevidad son altas tasas de sacrificio, descarte o de eliminación, como quieran llamarle, dentro de los rebaños, pero lo más importante es el involuntario, que es aquel que no tiene ninguna relación con un factor económico, que básicamente pasa por un evento que puedo prevenir, pero que es una decisión completamente forzada a la que tengo que eliminar el animal, por supuesto relacionada con algún tipo de enfermedad, con algún tipo de infección, que no va por delante del factor económico. Respecto a la sostenibilidad, una cantidad importante de papers y de trabajo se han ido presentando últimamente de cómo nosotros podemos ir diluyendo la producción de metano. Y finalmente, si produzco más leche con el mismo animal, voy a diluir mi huella de metano, mi huella de carbono. Eso es el factor más directo con el cual la longevidad puede influir sobre sostenibilidad. Y respecto a rentabilidad, el costo que tiene eliminar las vacas de manera temprana, como lo vamos a ir revisando a lo largo de la presentación, va a afectar mi salud financiera. Sobre todo estas eliminaciones tempranas dentro de los primeros 100 días en leche, que le van a pegar directamente a mi flujo de caja. Entonces, teniendo eso en cuenta, vamos a pasar por un resumen muy rápido de lo que es el ciclo de vida de la vaca. Yendo de lo muy general a un poco más específico, tenemos que la vaca nace, está en sus días de vida, va a tener un parto, va a tener el comienzo de una primera lactancia, se va a secar, va a venir un periodo de preparto, otro parto, va a estar por un periodo seco. Ese periodo entre preparto y el periodo de vaca fresca, o el periodo que va desde el parto hasta los primeros 21 días en leche, lo que se llama frescas, donde es tremendamente importante para setear o predecir o programar, más bien dicho, el pico de lactancia y también la persistencia que va a tener el animal, volver a otro periodo seco y el mismo ciclo y así hacia adelante. Eso es lo que quería un poco alinear de manera muy general hacia lo específico, porque en función de esto nosotros vamos a empezar a tomar ciertas conclusiones o vamos a empezar a hacer cierta análisis respecto a dónde podemos ver la oportunidad para poder levantar la longevidad en el rebaño. Ahora, ¿cómo se mide este éxito productivo? Dijimos longevidad, sí, está perfecto, pero ¿cómo normalmente se miden los éxitos productivos en los distintos sistemas o explotaciones a través del mundo? Mucha gente se enfoca en los promedios o el rendimiento diario que tiene, que es los litros de leche dividido por el número de vacas. Mucha gente hace hincapié en buscar mayores producciones por lactancia o los kilos que se producen en los 305 días en leche. También cierta tendencia a buscar la producción vitalicia, que básicamente son los kilos de leche que el animal va a producir desde el inicio de su lactancia, de su primera lactancia hasta la última.
Países como Nueva Zelanda, por ejemplo, más que volumen se focalizan en sólidos lácteos, entonces el éxito en Nueva Zelanda, por ejemplo, se mide como porcentaje del peso vivo que el animal puede producir en términos de sólido. Vale decir, si tengo una vaca que pesa 500 kilos, voy a pedir que tenga el 100% del peso vivo en kilos de sólido, o el 110, entonces voy a pedir que esa vaca me produzca 500, 550 kilos de grasa y proteína, de sólidos lácteos. Y también tenemos este otro benchmark o esta otra métrica, que no es nueva, pero es una métrica que creo que es muy relevante y en la cual vamos a focalizar esta presentación de longevidad. La que mejor, desde nuestra perspectiva, se relaciona con cómo influir sobre longevidad. Y esta métrica es la producción por día de vida, que básicamente hace relación con toda la leche o kilos de leche que el animal va a producir, desde su primera lactancia hasta la última, dividido por el número de días de vida que tiene. O sea, desde que nace hasta que la elimino del sistema productivo. Básicamente lo que estamos pidiendo nosotros, lo que estamos midiendo con esta métrica o este benchmark, es toda la producción vitalicia, la que se produce la primera lactancia, dividido los números de días de vida, incluidos los periodos de fresca y los periodos secos. Entonces, no tan solo guarda en relación con los días productivos del animal, sino también guarda relación con los días improductivos del animal. Si tengo en este ejemplo una vaca que tiene un potencial genético de 8.200 kilos de leche, cuando pare normalmente, si es un animal sano, me va a estar produciendo entre el 70 y el 73% en la primera lactancia, lo que me va a producir cuando está maduro. Va a arrancar con 6.000 kilos de leche y va a ir produciendo en función de su potencial genético. Y si tengo mi parto a los 24 meses, mi edad al primer parto, eso quiere decir que de crianza tengo 732 días, le sumo todos los días productivos más sus periodos secos, me dan 1.765 días, un total de 2.497 días, y en la producción total, lo que me está produciendo en los 305 días en leche, y lo divido. Y en en este ejemplo, este animal estaría haciendo 15,2 kilos de leche por día de vida. Ahora, ¿por qué es importante? Como decía, primero, porque es un indicador de manejo técnico de performance del animal a nivel de granja. Como vemos, está fuertemente influenciado por la edad del primer parto, por la expresión del potencial productivo del animal y, obviamente, por la salud y bienestar del animal, vale decir, longevidad. Nuevamente, el mismo ejemplo, tengo el potencial productivo del animal, 6.000 kilos, 7.600, para lograr después 8.200. Tengo los días de vida y con eso logro los kilos por día de vida. Ahora, ¿cómo influye la edad del primer parto sobre este benchmark? Bueno, si yo tengo un animal en el cual extiendo su edad del primer parto a 28 meses, por ejemplo, en este caso, voy a subir a 854 días que el animal está improductivo, más 1.765 días que son los días que el animal va a estar entre producción y periodo seco. Ahora, datos muy importantes a tener en consideración. Tenemos un montón de estudios y hay un montón de publicaciones al respecto, que por cada mes que me voy atrasando, voy a ir afectando también el potencial productivo del animal. Si bien en la primera lactancia hay bastantes papers también de origen de Inglaterra, papers publicados también de Chile, donde muestran que en la medida que me voy atrasando, por cada mes que me voy atrasando en la edad del primer parto, me va a impactar al final de la lactancia con ciertos kilos de leche. Independiente de que haga un poco más o un poco menos de sólido, esta vaca, según las últimas investigaciones, por lo menos también que tenemos nosotros hechas en la compañía, también van a atentar contra la longevidad o contra la tasa de sobrevivencia del animal. Para este caso, usé unos datos del profesor Mike Steele de Canadá, donde básicamente dice que por más de 26, o sea, vacas que me paren con más de 26 meses van a perder entre 590 y 800 kilos de leche por lactancia. Usando o haciendo este simple cálculo, podemos ver cómo nosotros de 6.000 kilos baja a 5.400 y empieza a expresar su potencial de menor manera. No vamos a lograr expresar el potencial productivo, porque afectamos su desarrollo acá, o programamos metabólicamente el animal de manera incorrecta. Y como podemos ver, la influencia en los días
es más alta, los días improductivos, nos pega en la producción, y esto hace que el animal vaya de 15 kilos de leche a 13 kilos de leche por día de vida. Entonces, el impacto que tiene la edad del primer parto es bastante relevante. La edad del primer parto también hay papers bastante interesantes, de hecho ahí mismo en Costa Rica, que ustedes podrían revisar y ver cómo dentro de un sistema tropical este punto también es bastante relevante. Respecto al potencial productivo, ¿qué pasa cuando tengo animales? Y como mostraba en el caso anterior, producto de quizás de una mala edad al primer parto o un atraso en el parto, o porque no estoy logrando ciertos requerimientos en su lactancia, ¿cómo puede impactar? Con datos que nosotros medimos dentro de acá del Centro de Investigación en Holanda, lo que vimos fueron que nosotros dándole mayor hincapié a estos animales del punto de vista de un buen manejo, no tan solo de la nutrición, sino que básicamente de aspectos como condición corporal o un control de energía durante el periodo de preparto, o básicamente poder entender cómo se mueven los procesos desde un proceso anabólico a un proceso catabólico en el periodo de transición, nos permitieron que el animal exprese con mayor intensidad su potencial productivo. Y en este caso, cuando tengo genética, logro hacer una buena crianza y además logro cubrir todos los requerimientos del animal para que exprese, el impacto que tiene son 2 kilos de leche. ¿Por qué? Porque pasa básicamente los días de producción, pasa produciendo más leche, es bastante lógico. Pero el impacto que tiene desde el punto de vista de salud financiera, lo vamos a hablar también, es bastante interesante. Ahora, un tema muy importante, longevidad, porque nosotros acá estamos viendo cómo lo logramos, digamos, en caso, esto es súper teórico, en un caso de 5 lactancias. Pero la realidad normalmente es esta. Y si yo tengo la posibilidad de usar los datos que nosotros analizamos en la primera slide, donde hablábamos de 3,06 lactancias, o 3,23 lactancias, y lo puedo graficar acá de una manera muy simple, con esta misma vaca, que no es ninguna vaca de muy alta producción, vemos cómo en 3,22, 3,26 lactancias, el potencial productivo, se me va a expresar, pero producto de que ella va a sufrir algún cuadro o alguna enfermedad o algo que la va a eliminar en una lactancia temprana, hipoteca de alguna forma el resto de la producción. Y el impacto que tiene en producción por día de vida es alto, son 12 kilos por día de vida. Ahora, cuando comentábamos también, por ejemplo, el caso de Costa Rica, vemos nosotros que son vacas, probablemente se eliminan la tercera, no alcanzan a entrar a su cuarta lactancia, probablemente sea antes. Esto es un factor crítico, ¿por qué? En un análisis que hizo, o datos que revisé de Elizondo y Solís, el costo de crianza hablaba de 818 millones de colones por ternera al parto. Si yo asumo, y más o menos entendiendo que puede haber una ganancia neta de 60 colones por kilo de leche, el impacto que tiene esto en mi sistema productivo es altísimo, porque voy a tener una inversión de 13.639 kilos de leche. Si yo tomo esta producción de leche de acá y la divido por el costo o la ganancia neta en colones, me da 16.639. Eso quiere decir, en este caso, que yo voy a necesitar 2 lactancias completas y quizás un día de lactancia de la tercera, solo para pagar la inversión. Y de utilidad me están quedando solamente 9.586 kilos de leche, que representaría la tercera lactancia más una porción de la cuarta lactancia. La consulta es, ¿y qué pasa con los otros 14.900 kilos de leche? Porque el potencial productivo está ahí. Y eso es un poco la invitación y es un poco la intención de mostrar este parámetro, es decir, de producción por día de vida. Porque me evalúa no tan solo cómo lo puedo hacer financieramente,
sino que también me está evaluando desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista operacional, cómo estoy haciendo que realmente lo que propongo como manejo del animal, por ejemplo, si me voy a poner una meta de que mis vaquitas estén pariendo en 24 o 22 meses, ¿qué estoy haciendo al respecto para que eso se logre? Porque el impacto que va a tener hacia adelante es bastante notable y bastante duro. Ahora, ¿cuál es el valor de la longevidad? Bueno, lo que hicimos después, o el análisis que hicimos fue, buscamos esta información de Pinedo del 2014, donde básicamente lo que dijo fue, bueno, revisó un sinnúmero de lactancias, de estas fue clasificando cuáles fueron las principales razones por las cuales se eliminaron, y se encontró una tasa de descarte, una tasa de eliminación del 33,6% en el análisis que hizo Pinedo. Básicamente 7,4 que fueron no reportadas, 6,5 de baja producción, 5,9 de muerte, 4,4 de mastitis y así. Cuando agrupamos nosotros este 33,6% de eliminaciones, lo que encontramos es que hay una gran oportunidad en vacas que no fueron reportadas, en este caso digamos en el análisis de Estados Unidos. 29,2 fueron eliminaciones voluntarias, básicamente una decisión de genética de baja producción, pero un 48,8% fueron eliminaciones que se hicieron de manera involuntaria. ¿Por qué? Porque hubo alguna muerte inesperada, hubieron mastitis, una vaca tuvo una herida, quedó enferma, otra enfermedad, también hubieron abortos. Ahora, ¿qué pasa si nosotros hacemos un esfuerzo y decimos, ok, de todos estos indicadores nos proponemos bajar un 3% las muertes, un 2% las mastitis, un 1% las heridas, un 1% otras enfermedades? Y lo que tenemos es que la tasa de eliminación o tasa de descarte va de un 33,6, baja a un 24,8, y cuando veo la distribución, obviamente son proporciones, pero la distribución de la clasificación, bajo de un 48,8 a un 30,6%, las eliminaciones que hubieron, que fueron involuntarias en este caso. Eso lo que nos está convidando es a ver desde el punto de vista de estar en 3 lactancias. Básicamente las 3 lactancias significan, cuando tengo una tasa de eliminación del 33,6, puedo ir a 4 lactancias, a una tasa de eliminación de un 25%. Ese es el impacto que tiene el influir de esta forma en estos indicadores. Ahora, como nosotros vimos hace un ratito nomás, lo importante que es ampliar la longevidad en el animal desde el punto de vista económico, pero también tiene un impacto desde el punto de vista de animal welfare y también de imagen, digamos. Para corroborar estos datos, después lo que hicimos fuimos a la base de datos del Council of Dairy Cattle Breeding en Estados Unidos, datos del 2019, y estos datos son de las tasas de eliminación que hubieron por parto en 3 millones de lactancias que se entregan en este reporte. Lo que encontramos fue muy similar a lo que reportó Pinedo años anteriores, donde vemos que finalmente la tasa de eliminación sigue alrededor del 32-33%, y que significan que las vacas están viviendo alrededor de 3 lactancias. Cuando vemos la distribución por parto, encontramos que la tasa de eliminación que hay es del 22% en el caso de las primeras lactancias, 29% en el caso de la segunda lactancia, 39% en el de las terceras, y así 47,4 lactancias, 55 la quinta y 61 en la sexta lactancia. Las razones básicamente, bueno, en este caso bajo producción está acá, bueno, hubieron vacas que murieron, vacas con mastitis, estas son razones que no están especificadas, y problemas de producción. Cuando analizamos estos datos y después los ampliamos y decimos, bueno, ¿cómo es la proporción de estos animales dentro del rebaño? Encontramos que con esta tasa de eliminación y con estas eliminaciones por lactancia, deberían haber 36% de primeras lactancias en este rebaño, 27% y así. Datos que fuimos confirmando con los datos que encontramos en este informe. Para hacer el caso un poco más tangible, lo que propuse fue
hacer un ejemplo con un rebaño de 300 vacas. Y básicamente, en estas 300 vacas, usando los datos descritos anteriormente, lo que vemos es que con ese 33 punto y tanto por ciento de eliminación, vamos a encontrar 98 animales que están saliendo de la lactancia, o que estoy eliminando, perdón, estoy deshaciéndome de 98 animales. De esos 98 animales, el 70% los voy a estar eliminando en primera, segunda y tercera lactancia. Ahora, ¿cuál es la razón o el motivo por qué se pierden animales tan jóvenes? Y esta pregunta me la hago básicamente porque cuando reviso datos de acá de Europa, de Holanda, datos de Alemania, datos de España, Portugal, también reviso datos de Nueva Zelanda, datos de Australia, es la misma tendencia. Siempre dentro de las 3 primeras lactancias tengo entre el 68 y 73% de los animales que se van. ¿Por qué? ¿Cuál es la presión que tienen esos animales? Es una pregunta que me hago y la verdad que estamos buscando la respuesta. Pero además, para tener en consideración, y según con lo que revisamos anteriormente cuando hicimos el ejercicio de producción por día de vida, vimos que yo recién empiezo a generar beneficio entrando a la segunda lactancia. O sea, y quizás si tengo rentabilidades por debajo de los 60 colones o por arriba, esto va a variar. Pero en promedio, tengo que pasar 2 lactancias produciendo leche para poder pagar la crianza de estos animales que están acá. Cuando veo esto, la pregunta o lo que me llama la atención es la eficiencia que tengo que pedirle a estos animales de cuarta, quinta y sexta lactancia que tengan, que además son pocos individuos en el rebaño, pero la eficiencia que tengo que solicitarles desde el punto de vista productivo es altísima, porque no tan solo tienen que generar beneficio para ellos, sino que también tienen que subsidiar la crianza de estos animales que eliminé acá, estos 48 o 69 animales, pero ese es un poco donde veo que hay una gran oportunidad, o donde ahí veo que hay un cabo suelto que la verdad que merece la pena revisarlo. La invitación es, por ejemplo, dentro de sus rebaños o dentro de algunos rebaños que tengan la opción de revisarlo, es fijarse cuántas vacas son las que tengo en 4, 5, 6 partos y cuántas son las que tengo en 1 y 2 y 3. Y en función de eso decir, ok, ¿y cuánto estoy eliminando dentro de esos segmentos? Y lo que voy a encontrar va a ser básicamente lo que hemos encontrado nosotros también acá, que es que la presión productiva y la eficiencia productiva de estos animales tiene que ser muy, muy alta. De otra forma no voy a lograr cubrir estas tasas de eliminación. ¿Cómo lo podemos solucionar? Esa es la otra pregunta. Si lo llevo a números, tenemos estas 33% de tasa de descarte o de eliminación, dijimos eran 98 animales, 20 animales me van de manera voluntaria, son animales que yo selecciono para que se vayan por alguna razón económica, porque no estoy conforme con su performance, en fin. Pero 49%, que son 48 animales, que calza perfectamente con lo descrito por Pinedo también, se me están yendo por razones involuntarias. Y dentro de estos 49%, el 13% se me están yendo dentro de los primeros 60 días en leche. O sea, son 13 animales que se me van antes del pico de leche. Y tengo 36 animales que se me están yendo pasado el pico de leche. También se encontraron un 30% de animales, o sea, 30 animales que estoy eliminando sin tener un registro o sin especificar. Si no tengo registro y no sé por qué los estoy eliminando, la verdad que va a ser muy difícil que pueda tomar una acción correctiva. Por eso creo que también el mensaje es que tenemos que empezar a registrar y por más pequeño que sea el detalle o más pequeño que sea lo que estoy registrando, es importante tenerlo porque finalmente eso es lo que me va a ayudar a mí a tomar una mejor decisión. Por ejemplo, no sé, mi periodo preparto está muy corto, está muy largo, mi periodo vaca fresca tiene que ser distinto. Hay un montón de cosas del punto de vista de manejo que yo podría corregir si tengo un registro adecuado. Cuando revisamos publicación, recientemente también un trabajo hecho por Albert de Vries, él comenta que cuando hay 32.8 o 33 lactancias, el costo de eliminación es $1.150 por cada animal. ¿Qué entra en ese costo? Entra desde el costo desde
la crianza, el valor genético del animal, el costo de la pérdida de madurez o de que la vaca está muy madura muy altamente. Es un polinomio que considera muchos factores, progreso genético, y la verdad que la sensibilidad de ese modelo a mí personalmente me gusta mucho y por eso lo traigo en la charla, porque permite ver que cuando tengo animales o cuando tengo campo bajo una cierta tasa de eliminación, tomando en cuenta todas esas variables, puedo más o menos predecir cuál va a ser el costo de eliminación. Y en este ejemplo, esos 98 animales a $1.150 son $112.700 que en el fondo se me están yendo solamente por efecto de eliminación. Por eso que siempre se habla que la tasa de reemplazo o el costo de reemplazar mis animales también es caro, digamos. No es tan solo la crianza, sino que también el costo de oportunidad que está dentro del cálculo que tienen. Ahora, si yo logro bajar esto a un 25%, o sea, haciendo algunas correcciones, revisando mis registros, diciendo que voy a bajar las eliminaciones tempranas de mis animales, o voy a incrementar mi longevidad funcional, que es eliminar o bajar las eliminaciones involuntarias dentro de los primeros 100 días, voy a subir a 4 lactancias. Con 97% de eliminaciones voluntarias, o sea, del total de los animales que voy a estar eliminando, 73 animales van a ser animales que yo voy a seleccionar para sacar, y 3% es como lo máximo que puedo pedir de eliminaciones involuntarias. O sea, en mi rebaño de 300 vacas, yo no puedo permitirme el lujo de estar con más de 2 animales que tengo que eliminar dentro de los primeros 100 días en leche. Si no logro cumplir esto, reviso nuevamente la ecuación propuesta por Albert de Vries y voy a encontrar que el costo se me reduce de 1.150 a 1.135. Probablemente no es tanto, pero el número de animales sí dice mucho. Y puedo bajar de $112.700 a $85.125. Lo que en el fondo significa que tendría $27.000 o 16 millones de colones en la tasa de cambio, disponibles para poder invertir en otras cosas o para comprar más animales o para definir si, no sé, el estrés calórico es un problema dentro de mi rebaño, qué implementación o qué plan de inversión puedo hacer para poder contenerlo, porque sé que ese factor sí va a incrementar altamente la probabilidad de eliminar ganado de manera involuntaria y dentro de los 100 días en leche. Ahora, esto lo que comentábamos no es algo nuevo, es algo que está estudiado hace un montón de tiempo. En este caso, a mano izquierda vemos una publicación alemana de la doctora Joanna Harms, y que hizo con Anke Romer hace un tiempo atrás, en el 2008. Y la verdad que este gráfico personalmente es bastante inspirador, porque lo que se hizo en este estudio en particular fue cuál era el resultado operativo por día de vida. Creo que es hacia donde tiene que apuntar la industria, es hacia donde tiene que apuntar el productor, básicamente por lo que comentábamos, que cuando hablo de producción por día de vida, estoy hablando de que también lo estoy haciendo al manejar mi sistema en el campo desde lo técnico, también desde lo estratégico, habla de animal welfare, habla de longevidad, habla de sostenibilidad. Cuando vemos este gráfico acá, lo que quiere decir es que vacas en Alemania, en ese tiempo, en el 2008, que probablemente este número ha cambiado un poco, pero créanme que Alemania no lo está pasando muy bien con el precio de leche, se necesitan alrededor de 13 litros de leche, que está en la línea roja. 13 litros de leche era el punto de quiebre. Con 13 litros de leche por día de vida, los productores no ganaban plata. Y los que estaban en 15 litros de leche por día de vida, podían estar haciendo alrededor de 1.700 euros por vaca al año. Cuando ya se lograba crecer a 20 litros por día de vida, se podría llegar a un resultado operativo de alrededor de 2.200, 2.300 euros por vaca al día. Como decía, es algo que viene también de hace un tiempo, pero es algo que está cada vez más implantado, por lo menos en el consciente colectivo acá en Europa.
Cuando uno ve los datos que se entregan, por ejemplo, de CRB, los datos del control lechero, ellos están informando constantemente cuál es la producción por día de vida del animal, cuál es la edad del primer parto, se está alcanzando el potencial genético o no, todo contribuyendo porque la presión también hoy en día acá en Europa, desde el punto de vista ambiental, es tan alta, que todo lo que tenemos que hacer nosotros es cómo podemos dar más vida a la vaca, pero además que exprese su potencial productivo. ¿Por qué? Porque hay ciertas cuotas que hay que pagar por emisión no tan solo de carbono, perdón, de nitrógeno, sino que también de fósforo al medio ambiente. Entonces, las restricciones medioambientales son tan altas que uno tiene que lograr la mejor performance, la performance más saludable del animal para poder sobrevivir en el negocio. Cuando vemos este gráfico también del 2017, un gráfico que viene de la industria, digamos, de la genética, pero lo que me gusta de este gráfico es que vemos que a través de los años, el peso que ha ido tomando longevidad ha sido bastante importante. Y cómo producción ha dejado de ser una de las tendencias también, o por lo menos así lo leo yo, es algo que también me llama mucho la atención. No estamos seleccionando tanto por producción, hay un potencial productivo, por supuesto, pero longevidad sigue siendo una tendencia que cada día estamos tomando más en consideración. Más longevidad, necesitamos que haya más fertilidad, más salud, más facilidad del parto también, pero cómo empieza a aparecer dentro de la proporción de los rasgos que queremos al momento de seleccionar a largo plazo, digamos. Este es un ejemplo, este ejemplo también me gusta mucho porque esta es una publicación de este año, son los resultados que hay básicamente en Gran Bretaña o bueno, Inglaterra, donde el control lechero oficial o nacional de Inglaterra está evaluando desde el 2013 hasta la actualidad, incluso un poco antes del 2010, 500 rebaños de leche. Y en esos 500 rebaños de leche todos los años van revisando los mismos parámetros. Y se han definido, el doctor Hanks ha definido una lista de 30 parámetros, pero básicamente les quiero compartir estos de acá. Y los ha ido siguiendo. Y nosotros podemos ver en este cuadro cómo del 2010 al 2018, al 2019, fue cambiando un poco la tendencia. De la tasa de descarte anual, de la tasa total de descarte, la tasa de descarte en 100 días en leche, o sea, se fueron eliminando animales, pero cada vez menos animales de manera involuntaria. La edad del primer parto no cambió básicamente de 2.4 a 2.3, no se ve un gran cambio, y bueno, la edad de salida en años tampoco. Pero cuando vemos el potencial genético de los animales, cómo se ha ido trabajando para lograr el potencial genético de los animales, vemos cómo la producción por día de vida subió 3 litros, en promedio, digamos, en la media, y vemos cómo el promedio de grasa también y el promedio de proteína también. O sea, cómo interviniendo de mejor manera el animal se expresa productivamente. Claramente hay trabajo para hacer. Estos son los promedios de los 500 rebaños. Pero cuando nosotros revisamos qué están haciendo las personas que lo están haciendo mejor, los que lo están haciendo mejor en el 2010 tenían 18% de la tasa de descarte. El 2018 subieron a un 22 y el 2019 se han mantenido un 22. Pero fíjense ustedes cómo los mejores han bajado muchísimo la tasa de descarte de 100 días los primeros 100 días en leche. O sea, esas eliminaciones involuntarias postparto han tenido una baja de 1%, que la verdad que el impacto que tiene en el resto de los indicadores es importante. Porque podemos ver, si bien la edad en salida de años ha bajado un poco, la edad en primeros partos también se ha mejorado, pero vean ustedes cómo la producción por día de vida del 25% mejor, que eran 12.6 kilos de leche, subieron casi a 15 kilos de leche. Y básicamente el foco no ha sido tan solo mejorar la dieta, vemos las producciones de grasa y proteína que tienen estos animales en Inglaterra, sino que desde mi perspectiva, si bien las eliminaciones han sido un poco más altas, las involuntarias han sido las que han hecho que los animales, si bien se siguen eliminando un poco de animales, pero animales que se están eliminando voluntariamente al final de la lactancia, cuando le han producido sus 9.480 o 9.700 kilos de leche. Entonces, la idea de esta slide es básicamente mostrar
que cuando uno mide, que si uno pone con claridad estos benchmarks, la verdad que son bastante motivadores y permiten a tomar mejores decisiones en el campo y se traducen en mejores producciones, se traducen en más rentabilidad. En este caso, este es el premio que se le dieron a este señor de acá. Tiene 180 vacas, 305 días, hacen 12.200 kilos de leche. Tiene 8 vacas que hicieron 100 toneladas de leche desde el punto de vista vitalicio. Su tasa de reemplazo es 19. Y bueno, y lo que hacen en promedio sus vacas son 46.000 kilos de leche vitalicia, desde la primera lactancia hasta que se eliminan del rebaño. Entonces, bueno, Robert Sloan es el ganador de este, o es el que se llevó la copa este año, cuando se revisan todos estos benchmarks que nosotros que les estaba mostrando antes, en los cuales se les aplica estadística, digamos. Ahora, hemos hablado de longevidad, hemos hablado del valor de la longevidad. Lo que me gustaría ahora es, hablamos mucho, pero ¿cómo nosotros podemos hacer para desbloquear este valor de longevidad? Y ahora un poco es tratar de tocarlo desde el punto de vista más técnico. Y para eso quiero mostrarles estos datos que son de Alemania, que hablan de la tasa de sobrevivencia que tienen animales. Y básicamente, cuando tienen una enfermedad clínica, metabólica, digamos, dentro de los primeros 100 días en leche. Entonces nosotros vemos cuando las vacas sanas, que lo estuvieron midiendo dentro de los primeros 120 días en leche, tuvieron una tasa de sobrevivencia. Cuando estos animales presentaron una enfermedad metabólica, vemos cómo su tasa de sobrevivencia baja drásticamente. Y para qué hablar cuando hacen dos enfermedades o más de una enfermedad metabólica. La tasa de eliminación es altísima. Cuando separamos estos datos y hablamos básicamente de las primíparas versus las multíparas, vemos que las primíparas manejan de mejor forma el hacer alguna enfermedad metabólica, pero cuando tienen dos enfermedades metabólicas, la verdad que no lo hacen muy bien. Y cuando hablamos de vacas que son multíparas, que son aquellas vacas con más de 2 lactancias, que básicamente son aquellas vacas las que nos empiezan a generar el beneficio o el retorno en el campo, vemos cómo cuando tienen una enfermedad metabólica se ven tremendamente afectadas y cuando tienen más de una enfermedad metabólica es aún más el impacto que tienen o están en un riesgo muy alto de salir del rebaño. Revisando también información, en este caso es Carvalho del 2019, lo mismo, básicamente acá es el impacto de una enfermedad clínica al día 21. Y vemos cómo vacas que no tienen ninguna enfermedad clínica, la tasa de eliminación al final de la lactancia es de un 23%, la tasa de desecho. Cuando hacen una enfermedad clínica el día 21, la tasa de eliminación sube a un 36%. Vemos cómo donde más sensibles están los animales, qué tan rápido salen. Por supuesto, al final de la lactancia las eliminaciones aumentan porque acá es donde tomo la decisión, por ejemplo, tengo una vaca que no se preñó pero la seguí ordeñando. Esta es una decisión económica básicamente. Y esta que está acá es una decisión involuntaria, esto porque algo pasó acá en alguna enfermedad me afectó. Y vemos también cómo cuando tengo múltiples casos clínicos en una vaca en enfermedades, cómo la eliminación en ese rebaño va a ser de un 56%. No tan solo afecta desde el punto de vista de la longevidad del animal, sino que también vemos cómo afecta en la producción de leche. En este caso, estas son las vacas que no tuvieron ningún caso clínico, pican y pican con más litros, pican al día que tienen que picar o en la semana que tienen que picar dentro del día 50, 70, con más litros de leche. Y en este caso, cómo estos animales pican más tarde y con menos litros, lo que se traduce con menor producción de leche al final de la lactancia. Estoy reprimiendo el potencial productivo cuando dejo que estos animales tengan una enfermedad clínica dentro de los primeros 21 días en leche. Lo mismo pasa con las primíparas, no tengo ningún caso clínico de enfermedad, vemos cómo van picando en su curva normal, pero cuando tengo caso clínico, pican y como vemos, si bien les cuesta recuperarse, hay un efecto en producción de leche, después como que también lo van absorbiendo mejor.
me refiero a que la persistencia es más plana. En este caso, como las vacas picaron con más leche, empiezan también a perder su persistencia y se juntan ahí. Ahora, esto no, como decía antes, tampoco es nuevo. Ya Curtis en el 85 lo descubría y él decía, bueno, o lo publicaba básicamente en estas 1374 lactancias que él estudió en Nueva York, y vemos cómo distintos factores de edad, la proteína, la energía metabólica, kilogramos de leche, digamos, todo tienen una cierta correlación con distintas enfermedades y con distintos trastornos que van a haber posteriores, digamos. Información más reciente, del 2019, que es de Pérez Báez. Me gustó mucho también este paper, haberlo revisado y visto, porque básicamente es un análisis de todas las publicaciones que han habido respecto a distintas enfermedades metabólicas, pero asociadas con el consumo de materia seca. Y cómo cualquier factor que haga que reduzca mi consumo de materia seca me va a inducir un balance energético negativo, y eso me puede traer consecuencias con todas las enfermedades metabólicas que conocemos, que finalmente van a terminar con una tasa de eliminación, o cooling, como dicen acá. Entonces, básicamente es como para ejemplificar, ok, tenemos información fresca donde nos habla de la incidencia de esta tasa o de cualquier enfermedad metabólica que pueda tener dentro del periodo fresco. Tengo información que me afirma eso, que viene del 85, y tengo información nueva que me dice, ok, cualquier decisión que pueda tomar respecto al consumo de materia seca dentro del periodo de vaca fresca tiene un impacto importante en el desarrollo de enfermedades metabólicas, que son las principales tasas de eliminación involuntaria dentro de los primeros 100 días en leche, que tienen un costo económico altísimo en el rebaño. Ahora, ¿por qué pasa esto? Básicamente por algo muy simple. Estoy seguro que todos lo entendemos, pero por ahí no le prestamos la atención, la suficiente atención. Y todo se vuelca al balance energético negativo, en una opinión muy personal. Pero, ¿por qué? Porque en ese momento en donde el animal está mucho más sensible, en ese momento en donde el animal está cambiando de una etapa fisiológica hacia otra, y los cambios que se sufren dentro de ese corto periodo de tiempo, que es de estar en el periodo seco, esos 21 días preparto, de un día hacia otro estar produciendo 20, 25, 30, 45, 50 litros de leche, todo el cambio que tiene que tener desde el punto de vista fisiológico el organismo es altísimo. Y eso es lo que explica que el 75% de los desórdenes metabólicos ocurran dentro de ese periodo de transición, ocurran cuando ese animal está en ese periodo de moverse de una fase anabólica a una fase catabólica. Evidencia también de Albert de Vries que esos descartes tempranos pueden costar $1000 por vaca. Producen de un 3,8 un 6,8 menos de cantidad de leche, porcentaje menos de leche, a los 305 días de lactancia. Y por supuesto sabemos que va a impactar la vida productiva y la longevidad de las vacas. Hay un montón de evidencia al respecto, pero cómo nos concentramos y decimos, ok, si yo quiero que mi campo sea rentable, si quiero ser un buen productor, si quiero generar profit, ¿dónde realmente tengo que priorizar todas mis acciones? Esto me está indicando que el periodo de transición es uno de los periodos más importantes. Como decía, ¿por qué? Porque hay cambios desde el punto de vista técnico, hay cambios masivos en un periodo corto de producción. Y en este caso, esto de Herminio Trevisi, podemos ver cómo, es un gráfico muy simple, pero podemos ver cómo las demandas, por ejemplo, de energéticas vienen muy bajas y de repente, cuando la vaca pare de un día hacia otro, se multiplican exponencialmente los requerimientos de energía también. Consumo de materia seca, vemos cómo con una alta demanda de energía el consumo de materia seca va subiendo no con la misma velocidad. Y para ponerlo en palabras simples, de 0 litros de leche irse a 22 litros de leche, no es tan solo la energía, es el calcio. De estar necesitando 30 gramos de calcio, tengo que irme a más de 80 gramos de calcio. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo funciona mi mecanismo? ¿De dónde lo saco? ¿Qué condiciones tengo que tener? Y eso es un proceso que está regulado por dos mecanismos. Básicamente un mecanismo se llama homeoresis, y este mecanismo lo que quiere decir es que la homeoresis va a estar encargada
de mandar hacia dónde se va mi nutriente, desde un tejido de acumulación hacia un tejido de uso, o de un tejido de uso hacia uno de acumulación. Cuando, por ejemplo, hablamos de los requerimientos de glucosa, el proceso de homeostasis tiene mucho que decir ahí, porque va a decir, ok, desde la condición corporal voy a generar lipólisis, que en el fondo va a ser tratar de sacar energía de los triglicéridos en el hígado. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Y quién, en el fondo, quién me va? Esa es la señal de decir de dónde hacia dónde. ¿Quién lo va a controlar? ¿Quién va a decir en qué magnitud? O quién va a ir suavizando todos esos cambios drásticos de 30 a 80 gramos de calcio, es el proceso que se conoce como homeostasis. Básicamente, para resumirlo de alguna forma, puedo decir que homeoresis es quien se encarga de mandar la orden y homeostasis es quien regula esa orden. Pero ¿qué pasa cuando estos requerimientos no se cumplen? ¿Qué pasa cuando el consumo de materia seca me baja en vez de subir? ¿Qué pasa cuando el requerimiento de energía es más alto de lo que tengo calculado? Empieza algo que conocemos o que está descrito como estrés metabólico. Y estrés metabólico es simplemente cuando tengo una demanda de algún nutriente y no tengo cómo cubrirla. Cuando tengo estrés metabólico, voy a tener enfermedades metabólicas. ¿Y por qué? Porque voy a perder la capacidad de homeoresis. O sea, el animal va a perder, o más bien el proceso de señalización de los distintos metabolitos, de los distintos tejidos en el organismo se pierde. Y al perderse se entra en caos. Y empiezo a mandar, no sé, exceso de triglicéridos al hígado. Y en vez de tener esa oxidación completa, voy a tener una oxidación incompleta y voy a volver a acumular triglicéridos en el hígado y voy a tener problemas de hígado graso. O voy a tener acumulación de nefa. Entonces, ¿y qué es lo que pasa? Se pierde esa homeoresis. Y al perderse esa homeoresis, se me va a perder la capacidad homeostática también. Se pierde el control de manejar las concentraciones, de suavizar esos ajustes. Y eso es lo que genera estas alteraciones en procesos metabólicos. Por eso es que es muy relevante mantener el consumo de materia seca, como lo explicábamos en las diapositivas anteriores, porque si no mantengo consumo de materia seca, voy a estar más cerca de cumplir mis requerimientos de calcio a través de la dieta basal, voy a movilizar menos energía. Pasan muchas cosas acá, que son las que me van a decidir cómo me va a impactar al final del día en mi flujo de caja. Porque si yo no logro mantener este proceso de homeoresis y de homeostasis de manera cómoda para el animal y de manera balanceada, voy a generar problemas que me van a acarrear enfermedades metabólicas y que son, como vimos anteriormente también, consecuencia de eliminaciones tempranas dentro del rebaño. Ahora, periodo de transición es tremendamente relevante. Es como, básicamente, y esto está más que dicho, no es nada nuevo, no estoy diciendo nada que no sepamos, digamos. Pero la intención de mostrarlo es decir, sí, es importante, pero es importante por todo lo que hemos venido conversando en estos minutos. Es ponernos también un poco en la situación de que el cambio fisiológico que tiene el animal es dramático y que en la medida que nosotros tenemos vacas que son más altamente productivas o de más alta genética, esos cambios son exacerbados también. Y tengo que tener claridad de que tengo que manejar esos cambios. Si yo no los manejo, voy a hipotecar todo el poder productivo o el proceso productivo del animal. Nuevamente, esto es básicamente como recordar algo, que es decir, bueno, el preparto se cuenta de un periodo, o sea, el periodo de transición es básicamente un preparto y un periodo de fresca. Para mí, el mensaje más importante es decir, cuando hago un periodo de transición es, primero, minimizar el riesgo de enfermedades metabólicas. ¿Cómo sé si lo estoy haciendo bien? Si tengo registros que pueda decir, sí, realmente estoy minimizando los riesgos de enfermedades metabólicas. Si lo hago y controlo, no sé, solamente pH, no me va a decir mucho. Lo que tengo que ver es qué está pasando con mis eliminaciones en los primeros 100 días en leche. Si esa acción tuvo un efecto en los primeros 100 días de leche, ok, sigo. Tengo que garantizar el potencial productivo de los animales. Tengo que
tengo que darle la capacidad o tengo que ser lo suficientemente hábil para manejar dietas que permitan que la homeoresis y la homeostasis estén compensadas. Y segundo, si tengo menos eliminaciones tempranas voy a tener mejor salud financiera. Y el otro punto más importante, bienestar animal, salud y longevidad, que la verdad que tienen mucho que decir también desde el punto de vista desde el punto de vista emocional cuando queremos comercializar un producto como la leche. Hoy en día todo el mundo sabemos que hay distintas tendencias y donde, por lo menos lo que veo acá en Europa, la presión que están metiendo desde el punto de vista de la imagen de la producción de leche es bastante importante. Entonces es algo que también tenemos que empezar a considerar. Cuando mis necesidades y lo que quiero expresar en esta diapositiva es que cuando yo tengo esta exacerbación o mis demandas nutricionales son altas y no las cubro, básicamente lo que voy a estar generando van a ser ciertos desequilibrios. En esos ciertos desequilibrios el animal necesita cubrir ciertos requerimientos de energía o de glucosa. Básicamente la ubre, porque la ubre necesita lactosa para poder producir ese volumen de leche, pero y lo clave acá y lo interesante para mí es saber que la ubre, por ejemplo, no necesita insulina para poder absorber esa glucosa. Por lo tanto, es una esponja de glucosa. Cada gramo más de glucosa que puedo tener se va a ir a la ubre. Cuando no soy capaz de cubrir ese requerimiento de glucosa en la ubre, empezamos a tener problemas. Y empezamos a tener problemas porque hay un exceso de movimiento de condición corporal, o no tengo una buena producción o mi hígado se ve sobrepasado con un montón o con este proceso de lipólisis, por lo tanto no logra desdoblar esa cantidad de triglicéridos y se terminan acumulando en el hígado. Bueno, todo eso me genera especies que son reactivas al oxígeno y que son básicamente oxidativas. Y esto me genera algo que se llama estrés oxidativo, que es la primera defensa que tengo desde el punto de vista metabólico hacia cualquier agresión que pueda tener en el medio. El problema es que este estrés oxidativo también hace que actúen otros mecanismos de defensa porque el animal se inmunosuprime y empiezan a haber procesos inflamatorios como mecanismos de defensa. Cuando tengo esos excesivos procesos inflamatorios, también gran parte me van a consumir una cantidad importante de energía y de glucosa. Por lo tanto, van a tener un impacto en la producción de leche y se me va a descompensar todo este proceso que hablaba de homeoresis y todo eso. Y finalmente, voy a tener un desequilibrio donde estoy direccionando los nutrientes, si soy capaz de cubrir esos nutrientes o no, y me va a arrastrar enfermedades metabólicas. Por lo tanto, lo que tengo que entender es que cuando lo que le está pasando a esta vaca es que está pasando por una serie de adaptaciones fisiológicas que tienen un peso importante al momento de decidir si va a ser exitosa o no al momento de producir leche. ¿Y por qué? Porque, como decía, van a haber ciertas adaptaciones digestivas relacionadas con el consumo de materia seca, relacionadas con la salud del rumen, relacionadas con la salud del intestino grueso, van a haber ciertas adaptaciones metabólicas relacionadas con la movilización de grasa, de dónde voy a sacar calcio, cómo voy a generar energía a través de lipólisis, en fin. Todo eso tiene un efecto sobre las adaptaciones inmunológicas. Y eso, para mí, es lo clave de entender. Cuando no soy capaz de manejar estas adaptaciones en armonía, voy a estar influyendo sobre la adaptación inmunológica del animal y eso me va a generar un montón de problemas que terminan con eliminaciones tempranas. Respecto a estas adaptaciones fisiológicas, la adaptación metabólica, podemos mencionar metabolismo de algunos minerales, tenemos del calcio, fósforo, magnesio, y nos pueden acarrear enfermedades como hipocalcemia, hipofosfatemia, hipomagnesemia, metabolismo energético, relacionados con hígado graso, cetosis, retención de placenta, infertilidad, y también adaptaciones digestivas, básicamente, como decía, acidosis, laminitis, desplazamiento de maso, acidosis del intestino grueso. Todo relacionado cómo voy a, por ejemplo, en adaptaciones digestivas, cómo estoy manejando los niveles de fibra, cómo estoy manejando la concentración de carbohidratos no estructurales,
cuántos de esos carbohidratos no estructurales están llegando al intestino delgado y me están generando un problema ahí. Entonces, lo que quiero hacer ahora es pasar rápidamente por las enfermedades metabólicas y me voy a referir básicamente a cetosis y a hipocalcemia, porque son las que finalmente tienen un impacto sobre el resto de las enfermedades. Si yo logro centrarme en estas y logro tomar acciones correctivas en estas enfermedades, el éxito productivo está mucho más cercano dentro de mi rebaño. Y bueno, básicamente definir que como sabemos que hay un gran cambio metabólico después del parto y hay una exacerbada demanda o hay una demanda metabólica de energía después del parto, es la principal causa de la cual puedo tener cetosis. Básicamente es una excesiva movilización de grasa corporal, se concentra mucho esta grasa corporal en el sistema sanguíneo, me genera cuerpos cetónicos, acetoacetato, acetato, beta-hidroxibutirato, para poder apoyar esa demanda de energía. Ahora, ¿cuáles son los umbrales? Los umbrales son 1,2 milimoles por litro, 12,48, para una cetosis subclínica, y una cetosis clínica sobre 2,6. Para mí el mensaje más importante acá es decir que la meta, para poder controlar bien cetosis, es menos del 1% tienen que ser casos clínicos. Y eso debería acarrearme tener menos del 1% de desplazamiento de abomaso. Porque es muy importante, porque cuando tengo esta excesiva movilización de condición corporal a la sangre y se me elevan las NIFA o beta-hidroxibutirato, en este caso podemos ver cuál es el impacto que tiene. En descartes temprano, en menos de 60 días, tengo 2 veces la posibilidad de eliminar mis animales. 1,5 veces de eliminar animales al final de la lactancia. Tengo 1,8 veces más posibilidad de retención de placenta. 4 veces más sobre respecto a lo que es desplazamiento de abomaso. 4 veces más. Y después, en pérdida de producción de leche, es alrededor de 1,2 kilos de leche al día, cuando yo logro tener estos casos clínicos, básicamente, de cetosis. Acá también hay más información respecto a lo que son el desplazamiento de abomaso, que básicamente es un poco redundante, pero quise mostrarlo desde el punto de vista de un gráfico, con bibliografía ahí que ustedes pueden acceder, y también cuando hablamos de beta-hidroxibutirato, de 1,2 a 1,4 en lactancia temprana, cómo van afectando también las distintas otras enfermedades. Por eso es importante controlarla y tener menos del 1%. Algunos datos relacionados con el costo de estas enfermedades del 2017, Yang publica en vacas multíparas alrededor de $180 por caso subclínico. Guarda un poco de relación con lo que se encontró en Canadá por Gohari, de 145, y bueno, datos más recientes, 2020, acá básicamente datos europeos hablan de $279 por caso clínico. Este es un ejemplo de un estudio que se hizo acá en Holanda, publicado ahora en 2020, y básicamente como casos, cuando nosotros vemos casos clínicos, digamos una incidencia baja y otra incidencia donde está el doble de casos, el impacto que tiene, pero el mensaje básicamente acá guarda relación que cuando de un caso a otro la diferencia en el costo está dado por el impacto que tienen otras enfermedades y las eliminaciones. Entonces, el umbral es muy corto de irme de un lado a otro, es muy simple. Hipocalcemia, básicamente, como vemos, o hablábamos recién de estrés metabólico, de que tengo estas altas demandas en periodos cortos. Bueno, con el caso del calcio es lo mismo. El problema no es tanto la demanda de calcio, sino que la vaca necesita 24 a 48 horas para poder suministrar todo ese calcio de manera importante. ¿Por qué? Porque va a estar produciendo calostro, va a estar produciendo, bueno, obviamente leche, tienen la demanda de calcio también de los músculos es alta. Entonces, la oportunidad con la cual yo necesito suplementar ese calcio es muy estratégica. Bueno, vemos lo que es una normocalcemia, que es 2,1 a 2,8 milimoles, o si lo queremos en miligramos por decilitro, pero entender que también una hipocalcemia subclínica
es aquella que está por debajo de los 2 milimoles, pero que no hay ningún síntoma clínico. Obviamente no voy a ver el caso clínico. El problema, o diríamos que la relevancia de hipocalcemia subclínica es muy alta. Vamos a empezar a describir por qué. Nuevamente, acá en esta diapositiva, básicamente mostrar cuáles son los riesgos de otras enfermedades asociadas respecto a lo que son hipocalcemia. Vemos cómo el impacto que tiene en mastitis y en cetosis es alta, retenciones de membrana, desplazamiento de abomazo, distosia, pero en descartes tempranos, también menos de 30 días, son 2 veces, o sea, se incrementa 2 veces el riesgo de eliminar temprano mis animales. Casos clínicos de hipocalcemia debería tener menos, pero menos del 1%, ojalá ni una vaca. Y los costos que podemos ver, básicamente, bueno, en Estados Unidos hay reportes de $300 para casos clínicos, 125 para un caso subclínico. La incidencia, menos del 4% de lo que se ha reportado en los últimos estudios para casos clínicos, y más del 50% en subclínico. Es altísima la incidencia de casos subclínicos de hipocalcemia. Y se habla alrededor de $246 también en lo que publicó Yang en el 2017. Para Europa son $240 o 220 euros, la incidencia anda alrededor del 4%, me atrevería a decir un poquitito más arriba, y Gran Bretaña alrededor del 7% con $328 el caso clínico. No olvidarnos que es menos del 1% del caso clínico. Como vemos, ¿por qué es importante la hipocalcemia subclínica? Hay estudios que se están haciendo ahora mucho más recientemente. De hecho, hoy en la tarde estuvimos reunidos también con algunos investigadores que hablaban de nuevos estudios. Y la verdad que la relevancia que tiene es cada vez más alta. Pero bueno, lo importante acá es recalcar que por cada caso clínico que tengo, por lo menos puedo encontrar 6 casos subclínicos. Ahora, el problema de los subclínicos es que no veo cómo tratarlo, o sea, no veo el caso clínico del animal, no sé si lo está teniendo o no, pero es la puerta de entrada para muchas más enfermedades, pero lo más importante es el impacto que tiene en la susceptibilidad de eliminaciones tempranas. Como está muy relacionado con la función muscular, vemos nosotros que va desde la motilidad gastrointestinal, que tiene un efecto en el consumo de materia seca. Si me baja el consumo de materia seca, voy a tener mayores riesgos de tener desplazamiento de abomazo, me va a bajar la ingesta de energía, me va a subir las posibilidades de ketosis o cetosis, de hígado graso. Esto tiene un impacto desde el punto de vista de la reproducción, como desde el punto de vista de la función inmunológica, nuevamente porque tiene una función sobre el músculo. La contracción de los pezones de la vaca no van a ser buenos, es una puerta de entrada para mastitis. Pueden haber casos de distosia, aumentan las distosias por falta también de contracción muscular. Hay mayores retenciones de membranas fetales, hay mayor contenido de metritis, la involución uterina baja dramáticamente porque tengo que tratar el animal, porque está sucio, en fin, y obviamente atenta contra la reproducción. Como podrán ver, las consecuencias todas apuntan ¿a qué? A que voy a tener un aumento de vacas muertas y voy a tener un aumento en tasas de eliminación. Básicamente estoy atentando contra mi salud financiera. Las distintas fases, digamos, en una hipocalcemia clínica hay básicamente 3 fases. Si no logro tratar al animal en la tercera fase, bueno, está muy cerca de la muerte. Animales, está relacionado con la edad de los animales, con el nivel productivo de los animales, que hay también relacionado con razas. Está también descrito que el Jersey son animales más susceptibles a tener fiebre de leche. Y también, si yo tengo en mi rebaño, y este para mí es el dato para llevar a casa más importante del punto de vista de hipocalcemia, si tengo más del 5% de casos clínicos, eso ya es un gran motivo de preocupación. Ahora, les comentaba que nosotros, ¿cómo queremos influir sobre longevidad? Básicamente es tratar
de apoyar al animal para que vuelva lo más rápido posible a lo normal y recuperar su homeoresis y homeostasis. A eso es lo que le llamamos resiliencia. Resiliencia es un concepto que está muy asociado a lo que es genética, pero básicamente lo que dice resiliencia habla de que cuando yo tengo un estado inicial y cualquier disturbancia o cualquier problema que pueda tener en el estado inicial va a tener un efecto sobre el desarrollo del animal, o en este caso, si lo vemos desde el punto de vista productivo, sobre el animal. Ahora, ¿qué tan rápido ella puede volver a la normalidad? Es lo que se define como resiliencia. Y vamos a tener vacas que son bastante resilientes, vacas que son muy resilientes y vacas que realmente, después de que tienen su disrupción, no logran responder y no se recuperan y son finalmente las vacas que yo estoy eliminando. La idea de esta presentación es eso, que pensemos cómo nosotros le podemos dar más posibilidades a los animales de que vuelvan a la normalidad lo más rápido posible. Esto también es del 2019, nosotros podemos ver acá, esta es una curva de lactancia de Wilming, un modelo de curva de lactancia, y vemos cómo animales que son más resilientes, en este caso la línea negra, son animales que se apegan mejor a la curva de lactancia, y vemos animales que han tenido más problemas, que son los menos resilientes, cómo están menos adaptados a la curva de lactancia de Wilming. Y lo curioso es que todo esto ocurre dentro de los primeros 100 días en leche. Estos animales, cuando llega a la final de la lactancia, finalmente no logran ni el potencial productivo, pero además son animales que han hipotecado su potencial productivo para la siguiente lactancia, y además son animales que no han quedado preñados normalmente. Entonces, ¿qué es lo que ocurre dentro de estos 100 primeros días en leche? Deberíamos darle más foco al estrés metabólico. Otro dato del 2020, y básicamente es una forma gráfica de mostrar cómo tenemos nosotros. Hoy en día existen rankings de animales de resiliencia por día de vida o lifetime resilience, pero la idea acá es ejemplificar cómo estos animales que tienen un alto valor de resiliencia son primero animales que han logrado sus segundas, terceras y cuartas lactancias, y cómo en la medida que el animal se va volviendo más viejo, se vuelve más resiliente. Y eso es lo que decía, animales que tienen un alto potencial productivo, por lograr su potencial productivo no significa que se van a morir, significa que van a estar, probablemente van a ser su segunda o su tercera o cuarta lactancia. El tema es que tenemos que darle la posibilidad de que lleguen a su potencial productivo. En este caso, este animal de acá tuvo un valor de resiliencia muy bajo y logró la segunda lactancia, y de ahí fue eliminado. Estos animales llegaron a la segunda lactancia con un valor de resiliencia más alto. Este llegó a la tercera lactancia, pero con un valor de resiliencia más bajo, y también no logró, sino que quedó eliminado. Y así se va interpretando este gráfico. Es por eso que la invitación un poco es ver cómo podemos hacer, en el caso de la compañía en la que trabajo, nosotros hablamos mucho de Healthy Life y una producción sustentable o sostenible. Básicamente, la invitación a que revisemos estas adaptaciones de los animales, y lo que nosotros nos propusimos para lograr vacas más resilientes es medir en el rebaño, tener menos de un 5% de tasa de eliminación en los primeros 100 días, menos del 15% de las novillas o de las vacas de primera lactancia tengo que tener menos del 15% de eliminación. Más del 90% de mis animales deberían alcanzar el pico de producción entre el día 50 y 70, y entre el 70 y 73% de la producción de las vaquillas comparados con una vaca. Eso quiere decir, si tengo, no sé, una vaca de 10.000 litros, mi vaquilla debería estar haciendo entre 7.000 y 7.300 kilos de leche en la primera lactancia. Y con esto, ya me pasé un montón de tiempo, discúlpenme. Quería cerrar básicamente diciendo, para mí, opiniones muy personales, comprender la longevidad es fundamental para el agricultor de hoy en día, no tan solo por lo que significa del punto de vista de decir, oh sí, tengo un rebaño longevo, sino que básicamente para transmitir el concepto de bienestar animal, de sostenibilidad y salud financiera.
Producción por día de vida me parece que es un buen indicador para ver cómo estamos haciendo las cosas técnicamente en el campo y también para mencionar que sí logramos la performance del animal, pero de una manera saludable. Segundo, entender el estrés metabólico. Cuando hablamos de periodo de transición, por ahí no le damos el énfasis importante que tiene el estrés metabólico, que guarda relación con estas adaptaciones fisiológicas que les quería transmitir, y que como nosotros influimos positivamente en estas adaptaciones fisiológicas, vamos a lograr incrementar la resiliencia de los animales. Tengo animales más resilientes, voy a tener animales más longevos, y voy a tener animales más longevos, son animales más productivos. Hágase un conocedor y elija el lugar que lo tiene todo para su finca. AV, el almacén de los conocedores. Escríbanos al WhatsApp 88 12 87 46.